Los 200 países representados en la Conferencia del Clima de Egipto, la COP27, firmaron finalmente un acuerdo tras maratonianas discusiones. Pactaron la creación de un fondo que compense a los países pobres por los daños que ya han sufrido a causa del cambio climático. El fondo cubre lo que los negociadores llaman pérdidas y daños, pero muchos delegados están preocupados por lo que el acuerdo no incluye. Tras semanas de negociaciones, los delegados de la Conferencia de la ONU sobre el Clima en Egipto han cerrado un acuerdo histórico. Hoy, aquí en Sharm el Sheikh, hemos creado el primer fondo dedicado a las pérdidas y los daños. Un fondo que ha tardado mucho en construirse. Pensados para ayudar a los países pobres a enfrentar los efectos del cambio climático, como la destrucción y la muerte debido a condiciones extremas. Los países en desarrollo son los que menos han contribuido a las emisiones que provocan el aumento de las temperaturas en el mundo. Naciones como Pakistán, donde las inundaciones han acabado con la vida de cientos de personas solo este año, llevan décadas pidiendo esta compensación. Este fondo no es un acto de caridad. Es claramente el anticipo de una inversión en nuestros futuros conjuntos. Es un anticipo y una inversión en justicia climática. Pero algunos aspectos importantes quedan aún por detallar, como por ejemplo, qué países son los que van a contribuir al fondo y con cuánto dinero. Y se avanzó poco con la reducción de las emisiones de carbono producidas por la quema de combustibles fósiles causantes del cambio climático. Europa está entre los grandes emisores. Alemania se ha comprometido a reducir sus emisiones, pero advierte de que no todos hacen lo mismo. Es decepcionante ver cómo algunos de los principales emisores y productores de petróleo impiden la adopción de medidas de mitigación y eliminación progresiva de las energías fósiles. Como resultado, el mundo pierde un tiempo muy valioso para limitar el calentamiento a 1,5 grados. Un sentimiento que comparten muchos delegados al salir de la conferencia. Bueno, y analizamos ahora los resultados de esta cumbre con la periodista Nuria Tezón desde Egipto. Nuria, la declaración final de la cumbre de Sharm el Sheikh no retrocede respecto a Glasgow, pero no da pasos significativos tampoco. Háblanos de ese documento final. ¿Se cumplieron las expectativas? No se han cumplido las expectativas. De hecho, la Unión Europea está muy decepcionada. Ayer decíamos que había dado un golpe sobre la mesa y había dicho que prefería marcharse sin ningún acuerdo antes que aceptar que no se cumpliera al menos ese mínimo que habían marcado en lo que se ha conseguido en Glasgow. De hecho, casi todo el mundo considera insuficiente lo que se ha conseguido, pero para la Unión Europea, según han expresado hoy el vicepresidente Timmermans, se les presentaba un dilema moral. Tenían por primera vez la oportunidad en décadas de aprobar ese fondo de compensación de daños y pérdidas y no podían perder la oportunidad de firmarlo porque no se hubiera llegado a un acuerdo definitivo con el tema de la reducción de emisiones y la disminución de uso de los combustibles fósiles. Por ese motivo, para muchos es un motivo de alegría celebrado y que se haya llegado al menos a ese acuerdo del Fondo de Pérdidas y Daños,